Amigos, llegó uno de los momentos más queridos de los viernes, las memorias con Humberto, con el gran Humberto de Vargas. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Un placer, como siempre. Bueno, palpitando este fin de semana largo, me imagino. Pero, Sí, qué pena. sí, Qué pena, feriado ¿no? para... Qué pena Este es que- el feriado Porque de la no vida. trabajamos el lunes. ¿No trabajan No, el yo lunes? los extraño. ¿cómo no? ¿Cómo que Bueno, no? Si va a estar día a día. bueno, sí, yo hice claro. la columna... Yo hice la columna además pensando en la repetición del lunes en la mañana. Ah, claro. Les cuento lo que pasó, tengo que serles muy honesto. Fue muy polémico y controvertido el contenido de esta polémica. ¿Y por qué? A Porque ver, la, ¿entre quiénes? la propuesta era evocar algo sobre el 1 de mayo y de golpe a mí me asaltó el recuerdo de una película y de un tema no, todos los temas de la película son fantásticos, pero un tema llamado 1 de mayo, que es de los Bee Gees. ¿A qué película me refiero? A una película que a mí me marcó. Año 1971, película del Reino Unido llamada Melody. Ah, sí, Trata- claro, Melody, me acuerdo perfecto. Va, yo no la vi en el 71, la vi después, pero no quiero... Vamos, Julito. No quiero subrayar. Vamos, Pero la Julito. daban, ¿sabes dónde la daban? Melody en las matinés del Cine Arizona. 6 veces la fui a ver a la matiné. Pero si la habré visto en la matiné de 6 veces, Arizona. no podía pero, creerlo, porque yo en el obvio. 71, quiero que entiendan, tenía 9 años. Y yo me sentí identificado con ese amor de Claro, ni siquiera eran preadolescentes, adolescentes, eran eran niños. niños, sí. Es una belleza la película. Sí. Entonces me acordé de la canción 1 de mayo, mirá. que es una canción de Bee Gees espectacular. Y dije, con la excusa del 1 de mayo voy a ir por este lado y voy a hacer una columna súper emotiva. Volví a ver esta edición Sí. que hicimos, volví a llorar porque Qué me encanta fuerte. esa película. Y Pablo, uno de nuestros productores, me dice, no, Humberto, tenés que ir con esto. Le digo, pero ¿sabés qué pasa? Y ustedes me van a entender y ustedes también. ¿Sabés qué pasa? Puede quedar que dedicarle al 1 de mayo, con lo que significó la tragedia y el acontecimiento histórico de los mártires de Chicago, a Melody, Claro. me parecía que, además, al salir la repetición el lunes, que es 1 de mayo, podía no ser bien entendido por algunos. Y dije, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si recordamos realmente por qué conmemoramos Porque se el conmemora, 1 de mayo. claro. Vamos a ver, y busqué por allí, pues yo sabía que tenía un mini documental que detallaba lo que había sucedido en Chicago, que de allí nos viene el tema de los mártires de Chicago, y prometo que el próximo viernes voy a Sí. traer Ah, Melody. buenísimo. Y claro en que el sí, post, claro que Porque sí. 1 además, de ¿saben mayo. qué pasa? La canción 1 de mayo, que es una hermosísima canción de Bee Gees, Barry Gibb, cuando la empieza a hacer en el piano, que lo tiene Andy al lado y empiezan a garabatearla, no la hace por el Día de los Trabajadores, la hace por el cumpleaños del perro. No, Entonces no, no tenía nada que ver. Y dije, no, No, hagamos una cosa. Realmente, cuando hablamos de los mártires de Chicago, ¿cuántos de nosotros, y debo confesar que cuando vi en el mini documental hubo muchos hechos que yo no recordaba verdaderamente de por qué conmemoramos el Día de los Trabajadores? Hablamos de la masacre, hablamos de la revolución que se generó, De esa hablamos de la lucha, lucha por las claro. 8 horas, Sí. pero ¿tenemos realmente claro cuáles fueron los acontecimientos? ¿Los quieren ver? Ah, pero por supuesto, ya. Tenemos mini documental sobre A el ver. 1 de mayo. A fines del siglo XIX, las jornadas laborales eran de 16 horas y en ocasiones hasta 18 horas por día. Después de la Guerra Civil y luego de una gran recesión económica, se dio lugar a una rápida expansión de la producción industrial en los Estados Unidos, y Chicago era el epicentro de la industrialización por el desarrollo del ferrocarril. En 1868, el presidente estadounidense Andrew Johnson promulgó una ley en la que se establecía que la jornada laboral debía ser de 8 horas diarias. Muchas empresas se mostraban reacias a cumplir con la nueva ley, estableciendo cláusulas en los contratos que obligaban a los obreros a trabajar 12, 14 y hasta 18 horas diarias. En otras palabras, la ley no se respetaba y el gobierno de ese entonces hacía la vista gorda. El movimiento anarquista de varios miles de trabajadores de la ciudad estaba centrado en el periódico en alemán llamado Tiempos de los Trabajadores, editado por August Spies.
Otro medio muy importante fue el semanario La Alarma, editado por Albert Parsons. Ambos eran comunicadores y figuras importantes para el movimiento obrero. Con la consigna 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para la recreación, el 1 de mayo de 1886, en ciudades simultáneas de Estados Unidos, se organizó una gran huelga que juntó cantidades enormes de gente cuyas estimaciones varían de 300.000 a 500.000 de huelguistas. Los medios de prensa de ese entonces condenaban las huelgas, acusaban al movimiento de delirante, de intentar paralizar la industria y de violento. El 3 de mayo de 1886, una multitud de trabajadores se reunieron cerca de la planta de McCormick Harvesting Machine Company, una empresa constructora de vehículos de Chicago que ya venía de una huelga anterior en 1885. Entre la multitud, a las afueras de la planta, estaba el editor August Spies. A pesar de los llamados de Spies a la calma, la policía disparó al tumulto. 2 trabajadores de McCormick fueron asesinados. Indignados por este acto de violencia, los anarquistas locales imprimieron y distribuyeron rápidamente volantes que convocaban a una reunión al día siguiente. La ubicación de la misma sería la Plaza High Market de Chicago, un área abierta utilizada para los mercados públicos. Se distribuyeron más de 20.000 copias del volante. La manifestación comenzó pacíficamente bajo una ligera lluvia en la noche del 4 de mayo de 1886. El ambiente estaba tan tranquilo que el alcalde Carter Harrison, quien había presenciado parte de la reunión, se marchó del lugar temprano. A las 10:30 gran parte de la multitud ya se había ido, ya que el clima se estaba deteriorando. La policía irrumpe en el escenario y le ordena a Albert Parsons, quien estaba terminando el último discurso de la noche, que desista en nombre de la ley y a la multitud que se disperse. Una bomba casera rellena de dinamita con una carcasa de metal fue arrojada. La bomba explotó, matando al policía Matthias Dagan con fragmentos de metal volando. La policía declaró que después de la explosión de la bomba hubo un intercambio de disparos entre los oficiales y los manifestantes. Sin embargo, muchos testigos aseguraban que la policía disparó contra los manifestantes que huían, volvió a cargar y luego volvió a disparar. En total murieron 7 policías y una cantidad desconocida de manifestantes, pero que se calculan en al menos 50 civiles yaciendo heridos o muertos en las calles. En un par de minutos el lugar estaba vacío. En el sitio web Chicago History Resources se puede obtener mucha documentación que data de la época, como material de archivo, transcripciones de informes, testimonios del juicio y manuscritos. Allí podemos encontrar un informe del inspector que dio la orden a los manifestantes que se dispersen. Afirma que en el tiroteo temía que algunos de sus hombres en la oscuridad pudieran dispararse unos contra otros. Un oficial dejaba su testimonio anónimo en el que decía que un gran número de policías resultaron heridos por los revólveres de otros policías, que disparaban a ciegas entre la oscuridad, el ruido y el caos. Cada hombre estaba por su cuenta. Al otro día se declaró la ley marcial. Los periódicos de todo Estados Unidos denunciaron a los anarquistas y abogaron por colgar a los responsables de los disturbios de High Market. Toda la comunidad laboral e inmigrante era vista como sospechosa. Se realizaron redadas policiales en hogares y oficinas de presuntos anarquistas. Arrestaron a miles de huelguistas e inmigrantes y finalmente se sometería a juicio por conspiración a 8 trabajadores: George Engel, Adolf Fischer, Louis Ling, Michael Schwab, Oscar Nib, August Spies, Samuel Fielding y Albert Parsons, siendo solo estos 3 últimos los que estuvieron presentes el día de los hechos. El juicio duró todo el verano y todos los medios se alimentaron de los disturbios de High Market. Dicho juicio es histórico y legendario por la cantidad de irregularidades en el mismo, donde nunca parecía juzgarse el hecho, sino a la militancia e ideología de los acusados. La selección del jurado fue difícil, ya que despedían a cualquier persona que pudiera llegar a expresar empatía hacia los acusados. Ninguna prueba los incriminaba. No se pudieron hallar evidencias que los vinculen con haber arrojado la bomba, y ante esto, la fiscalía argumentó que,
dado que los acusados no habían reprobado activamente a la persona que había arrojado la bomba, por lo tanto eran igualmente responsables como conspiradores. Los relatos sensacionalistas de los medios de prensa inspiraron un miedo público generalizado y repulsión contra los huelguistas, así como prejuicios hacia los inmigrantes, polarizando la opinión pública. Después de que se agotaron las apelaciones, el gobernador de Illinois conmutó las sentencias de Fielding y Schwab a cadena perpetua el 10 de noviembre de 1887. En la víspera de su ejecución programada, Ling, quien había sido acusado de fabricar la bomba, se suicidó en su celda. Al día siguiente, 4 acusados, Engel, Fisher, Parsons y Spice, fueron llevados a la horca. José Martí, corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, escribía: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas, delante del cadalso como en un teatro. Spice grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña. La trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Bueno, decir que lo que dice allí, que es en 1889 la Segunda Internacional en París adoptó la resolución de que este 1 de mayo sea el Día Internacional del Trabajador. Yo tengo que confesarles que no tengo memoria, pese a que tengo muchísimo archivo, de que alguna vez se hubiera mostrado en la televisión uruguaya un documental de lo que realmente sucedió con los mártires de Chicago. Todos hablamos de la Plaza 1 de Mayo, hablamos de los mártires de Chicago. Yo debo confesar que había muchos detalles eso iba, que había olvidado. No, tremendo, uno empieza a ver totalmente. Cuánta cosa no teníamos idea. El momento en el que describen cómo llegan a la horca los últimos 4 trabajadores y ese público como en una platea teatral me pareció de las cosas más duras. Un hallazgo también de este informe, el rescatar las palabras de José Martí. No, eso me impresionó mucho. Como dice, corresponsal de la Nación, José Martí. Corresponsal de la Nación en Chicago en ese momento, que describe, en realidad no escribe, describe el momento con una crudeza, pero a la vez con ese vuelo poético de alguna manera, literario que tenía Martí. Me pareció que, bueno, frente a este 1 de mayo, era bueno recordar por qué hacemos un asado los 1 de mayo. Digo, puede parecer algo frívolo lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, los trabajadores, todos, no importa la condición social que tenemos, conmemoramos, no celebramos el Día de los Trabajadores, porque en realidad conmemoramos un hecho que avergüenza a la raza humana, ¿no? Y el trabajador lo que dijo, vaya si tendría razón. Impresionante. Esa frase más de 100 años después estamos dándole la razón. Pues sabés que siempre que me encuentro con estas situaciones históricas, la tuvo Miguel Gila, el humorista español, que durante la Guerra Civil Española estuvo frente a un pelotón de fusilamiento, le dispararon y salió ileso, pero él se hizo el muerto. Y gracias a eso salvó su vida, manchándose con sangre de quienes habían caído a su alrededor. Siempre me he preguntado, en una situación así, ¿se me ocurriría decir algo? ¿Se me ocurriría gritar algo? Yo creo que la situación previa, todo lo que vimos, cómo fueron maniatados, encapuchados, el saber que inexorablemente vas a morir, me llevaría a un estado de shock que no podría decir nada. Esas palabras me parecen tremendas porque, bueno, es lo que realmente se dio. Disculpen el golpe duro, pero a veces... Aparte quedamos todos como... Claro, a veces las memorias, les voy adelantando, van a tener estas sí, cosas. sí. Iremos del humor a la Por emoción algo que vamos a tener. Por algo memorias, Pero bueno, hay que recordar también estos hechos y me pareció muy bueno saber que va mucho más allá de un acto del PIT-CNT, del asado del 1 de mayo, de lo que significa para nosotros como trabajadores, sino realmente qué sucedía en algunas épocas, por qué luchaban estos hombres. ¿Vieron ustedes cuál era la consigna? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación.
y vieron que además de los involucrados, solo se pudo situar en el lugar de los hechos a 3 de esas personas. Todos los demás... Sí. Bueno, hay que decir, y busquen material porque está bueno. Luego de muchos años hubo un indulto, obviamente post-mortem, ¿no? A estos trabajadores, un pedido de disculpas por todas las irregularidades del juicio, pero bueno, hoy una columna dura de pero más que válida, interesante y, sí. Y también para reflexionar, ¿no? Que es lo que uno tiene que hacer. Pero queda la promesa, Julio, Miguel, le damos la vuelta el viernes Melody que viene. El viernes que viene, y van a ver que vamos a terminar emocionados, pero con otro tipo de emoción, especialmente aquellos que en las matinés nos fuimos a ver. Lo que te digo es que me traigo, el viernes que viene me traigo una tortuga con leonesa y un refresco, porque era lo que tomaban el entreacto ahí del cine Sensa. Bueno, les adelanto algo porque quiero que lo sepan y para que estén atentos el viernes que viene. Lo que busqué fue hacer en 8 minutos también, 9 minutos, que se entendiera el guión, que viéramos a los protagonistas y a los principales actores, pero en su idioma original, inglés, pero con subtítulo grande, para que podamos seguir no solamente el diálogo y el guión, sino la letra de la canción 1 de mayo de Billys. Muy bien. Lo prometo. Un placer, como siempre. Gracias. Y feliz día el próximo lunes. Feliz día del trabajador feliz día, para día. todos ustedes. Muy bien. A Momento de todos. hacer una nueva pausa en Día a Día y continuamos con mucho más.